Soy Miguel, un hombre que alguna vez fue un camionero más en esta vasta red de carreteras que se extiende a lo largo y ancho de este país. Durante años, he recorrido innumerables kilómetros llevando cargamentos de un lugar a otro, cruzando pueblos adormecidos y bosques sombríos en las horas más oscuras de la noche. He vivido experiencias que desafían la lógica y la razón, y entre todas esas historias hay una que aún se aferra a mi mente como una sombra imborrable. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso creía yo cuando inicié mi viaje. Estaba transportando un cargamento de productos perecederos desde la ciudad hacia un remoto pueblo en las montañas. La carretera se extendía ante mí, iluminada apenas por la tenue luz de mis faros y la luna que asomaba entre las nubes. El silencio reinaba en la cabina de mi camión, solo interrumpido por el constante zumbido del motor y el suave murmullo de la radio. A medida que avanzaba por la carretera, comencé a notar algo inusual. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían inclinarse hacia adelante, como si estuvieran tratando de ocultar algo. El viento soplaba con fuerza, silbando entre las ramas, pero no podía evitar sentir que había algo más en ese sonido, algo siniestro y perturbador. Mis manos se aferraban con firmeza al volante mientras continuaba avanzando, tratando de apartar esos pensamientos de mi mente. Pero cuanto más tiempo pasaba, más intensa se volvía esa sensación de malestar. La carretera se volvía cada vez más estrecha y sinuosa, y pronto me encontré adentrándome en un denso bosque. Las sombras parecían cobrar vida entre los árboles, moviéndose y retorciéndose como seres vivos. Me esforcé por apartar esas imágenes de mi mente, atribuyéndolas al cansancio y a la tensión del viaje. Pero entonces, una figura apareció de repente frente a mí, parada en medio de la carretera. Instintivamente, pisé el freno, haciendo que el camión se detuviera con un chirrido de neumáticos. La figura estaba apenas iluminada por los faros del camión, pero lo suficiente como para ver que era un hombre. Estaba vestido con un abrigo raído y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en la penumbra. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El hombre no respondió, simplemente se quedó allí, inmóvil, como una estatua en la oscuridad. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero antes de que pudiera hacer algo más, el hombre levantó lentamente un brazo y señaló hacia adelante, hacia el oscuro corazón del bosque. «No debería seguir por esta ruta», dijo con una voz áspera y gutural que parecía resonar en el aire. Me quedé sin palabras, mirando fijamente al hombre frente a mí. No sabía qué pensar ni qué hacer. ¿Debería hacer caso a sus advertencias y dar media vuelta? ¿O debería ignorarlo y continuar con mi camino? Antes de que pudiera tomar una decisión, el hombre se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, dejándome solo en la oscuridad de la noche. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras contemplaba el lugar donde se había ido, preguntándome si lo que acababa de presenciar era real o simplemente producto de mi imaginación. Decidí seguir adelante, convenciéndome de que aquel encuentro no era más que una extraña coincidencia. Pero a medida que avanzaba por el bosque, una sensación de malestar seguía creciendo en mi interior. Los árboles parecían cerrarse sobre mí, como si estuvieran tratando de atraparme en su abrazo oscuro y retorcido. De repente, un ruido sordo resonó a través del bosque, como si algo grande y pesado estuviera moviéndose entre los árboles. Mis manos se tensaron en el volante mientras intentaba discernir el origen del sonido. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la oscuridad y se lanzó hacia la carretera delante de mí. Instintivamente, giré el volante para esquivarla, pero era demasiado tarde. El camión se sacudió violentamente cuando golpeó algo en la carretera, haciendo que perdiera el control y saliera bruscamente del camino. El mundo se convirtió en un torbellino de luces y sombras mientras el camión se deslizaba por la pendiente, finalmente deteniéndose con un estruendo sordo al chocar contra un árbol. El dolor me recorrió el cuerpo mientras luchaba por recobrar el aliento. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que acababa de suceder. La cabina del camión estaba destrozada, los vidrios rotos y los escombros esparcidos por todas partes. Afuera, el bosque parecía susurrar entre las sombras, como si estuviera ocultando algo que no quería que fuera descubierto. Con un esfuerzo sobrehumano, logré abrir la puerta del camión y salir al exterior.
El aire fresco de la noche me golpeó en la cara, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y vegetación. Pero también llevaba consigo un olor más oscuro y penetrante, algo que me hizo retroceder instintivamente. Fue entonces cuando lo vi. Una figura se alzaba entre los árboles, apenas visible en la oscuridad. Parecía estar observándome, esperando en silencio como un cazador acechando a su presa. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me quedaba paralizado por el miedo. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de mantener la calma a pesar del terror que me invadía. No hubo respuesta, solo el silencio sepulcral del bosque en la noche. Pero entonces vi algo que me heló la sangre en las venas. Otros ojos comenzaron a brillar en la oscuridad, docenas de ellos, brillando como brasas ardientes entre los árboles. Y entonces emergieron de las sombras, avanzando lentamente hacia mí con pasos silenciosos y calculados. Eran hombres, si es que se les podía llamar así. Sus cuerpos estaban cubiertos de harapos y suciedad, sus rostros deformados por el tiempo y la privación. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, vacíos y sin vida, como pozos sin fondo que devoraban toda luz y esperanza. Instintivamente, retrocedí, buscando desesperadamente una vía de escape. Pero los hombres se acercaban cada vez más, rodeándome con una determinación silenciosa y mortal. No tenía a dónde ir, estaba atrapado en medio de aquel bosque oscuro y siniestro, condenado a enfrentarme a lo que fuera que acechaba en sus sombras. Fue entonces cuando lo vi, un destello de luz en la distancia, apenas visible entre los árboles. Era como si fuera una señal, una última esperanza en medio de la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia ella, corriendo a través del bosque con todas mis fuerzas. Los hombres me siguieron de cerca, susurros y risas siniestras llenando el aire a mi alrededor. Pero no me detuve, no hasta que finalmente llegué al borde del bosque y emergí a la luz de la luna. Frente a mí se extendía un pequeño claro, con un camino que se abría paso a través de las colinas en la distancia. Sin mirar atrás, corrí hacia el camino, dejando atrás el bosque y sus horrores oscuros. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente llegara a un lugar seguro, un pequeño pueblo en el que encontré ayuda y refugio. Pero incluso ahora, años después, sigo sintiendo el frío de aquella noche y la certeza de que algo malévolo acechaba en las sombras de aquel bosque olvidado. Y así, esta es mi historia, una historia de terror que me persigue en mis sueños y me recuerda que en las carreteras solitarias y los bosques oscuros hay cosas que no deberían ser despertadas, cosas que acechan en la oscuridad y esperan su momento para reclamar a aquellos que se atreven a desafiarlas. Mi nombre es Javier y durante muchos años fui camionero, viajando por carreteras solitarias y recónditas de este vasto país. He vivido experiencias que desafían la lógica y la razón, pero ninguna es tan perturbadora como la que ocurrió en la misteriosa Ruta 66. Permíteme contarte esta historia que sigue acechándome en mis pesadillas más oscuras. Era una noche oscura y lluviosa, de esas en las que el viento parece susurrar secretos siniestros entre los árboles. El sonido constante de la lluvia golpeando el techo del camión creaba una atmósfera de melancolía y tensión. Estaba recorriendo un tramo particularmente solitario de la Ruta 66, una carretera poco transitada que se adentraba en un denso bosque. El murmullo del viento en los árboles parecía fundirse con los susurros que se filtraban en la cabina de mi camión. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero los susurros persistieron, cada vez más claros y distintos. Detente, parecían susurrar las sombras entre los árboles. Intenté ignorar los escalofríos que recorrían mi espalda y continué conduciendo, pero los susurros se intensificaron, como si estuvieran atrayéndome hacia el bosque oscuro que rodeaba la carretera. ¿Era mi mente jugándome una mala pasada o algo más siniestro estaba en juego? Mientras seguía adelante, vislumbré una figura en la distancia, apenas visible entre la lluvia y la oscuridad. Parecía ser una mujer, con el cabello largo y oscuro ondeando al viento. Estaba de pie junto a la carretera, con los brazos extendidos hacia mí, como si estuviera pidiendo ayuda. ¿Necesitas ayuda?, grité por la ventanilla del camión, apenas audible sobre el rugido de la tormenta. La mujer no respondió, solo continuó mirándome con ojos vacíos y sin vida.
Un escalofrío me recorrió la columna vertebral mientras el camión seguía avanzando hacia ella. ¿Qué estaría haciendo una mujer sola en medio de la nada en una noche como esa? Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la mujer desapareció en un destello de luz, como si nunca hubiera estado allí. Mis manos se tensaron en el volante mientras el camión continuaba avanzando por la carretera desierta. ¿Había sido solo una ilusión causada por la lluvia y la oscuridad, o algo más siniestro estaba ocurriendo? Decidí seguir adelante, tratando de sacudirme la sensación de malestar que me había invadido. Pero los susurros persistieron, llenando la cabina del camión con su voz suave y seductora. Me sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia algún lugar desconocido, hacia algo que no podía comprender. De repente, un ruido sordo resonó a través del bosque, como si algo grande y pesado estuviera moviéndose entre los árboles. Mis manos se tensaron en el volante mientras intentaba discernir el origen del sonido, pero era imposible ver a través de la oscuridad y la lluvia. Entonces, algo emergió de las sombras del bosque, algo que me heló la sangre en las venas. Eran figuras oscuras y retorcidas, con ojos brillantes y llenos de malicia. Parecían moverse con una determinación sobrenatural, avanzando hacia mí con pasos lentos y deliberados. Instintivamente, pisé el acelerador, tratando de escapar de aquellas criaturas de la noche. Pero parecían estar en todas partes, rodeando el camión con una ferocidad implacable. Mis manos temblaban en el volante mientras luchaba por mantener el control, pero era inútil. Entonces, justo cuando pensé que todo estaba perdido, las criaturas se detuvieron de repente, retrocediendo lentamente hacia las sombras del bosque. Un silencio sepulcral cayó sobre la carretera, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el metal del camión. Sin mirar atrás, continué conduciendo por la carretera desierta, jurando no volver nunca más a aquel lugar maldito. Pero incluso ahora, años después, el recuerdo de aquella noche sigue persiguiéndome en mis sueños, recordándome que en las sombras de la carretera hay cosas que no pueden ser explicadas. Cosas que acechan y esperan su oportunidad para reclamar a aquellos que se atreven a desafiarlas. Gracias por ver el video, suscríbete al canal para más historias de terror.